En Hawái se le conoce como un paniolo, un vaquero, respetado, intenso, comprometido, con una ética de trabajo que deja muy atrás a la de todos mis conocidos. Pero no es solo eso lo que me intriga del tío Jaime, no. Es esa luz en sus ojos, es esa sonrisa en su cara, es el deleite que obtiene de lo que hace. No trabaja solo por el dinero, trabaja por gusto. Trabaja por el gusto de hacerlo. El tío Jaime es un hombre sorprendente. Tan concentrado, tan apasionado y tan de pasarla muy bien. Al ver estas fotos me pregunto, ¿por qué lo hago? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Es solo por el dinero? ¿Sería fotógrafo aunque no me pagaran? ¿Trabajo por necesidad o por gusto? Jaime me hace hacer estas preguntas. Él no fue el primero. Recuerdo que en la universidad oí hablar al poeta Robert Frost, también un hombre muy apasionado. Por 2 horas, él mantuvo a la audiencia en sus manos, encendiéndonos, inspirándonos con su visión. Nos leyó parte de un poema llamado Dos vagabundos en tiempos de fango. Jamás lo olvidaré. Mi propósito para vivir es unir mi afición con mi vocación. Como mis ojos ven como si fuera uno cuando miran. Del mismo modo en que el amor y la necesidad son uno solo. Y el trabajo es un juego. La tarea está verdaderamente realizada cuando se hace para la divinidad y para el futuro. Mi propósito para vivir es unir mi afición con mi vocación. Mi vocación, lo que tengo que hacer por lo que me pagan por hacer. Mi afición, lo que no puedo evitar hacer, lo que yo amo hacer. Como mis 2 ojos que ven como si fuera uno cuando miran. A cierto nivel, lo que Frost estaba diciendo fuerte y claro es: haz lo que amas hacer, lo que te hace feliz. Haz en tu vida esas cosas que te traen alegría. No creo que haya alguien que no quiera hacer eso. Aunque para muchos, tal vez para la mayoría, las cosas no resultan así. Al escuchar a Frost me di cuenta de que él me mostraba otro modo de unir mi afición con mi vocación. Yo podía hacer lo que amo, o yo podía amar lo que hacía. Yo podía amar lo que hago. Yo podía enamorarme de la tarea que tengo enfrente. Yo puedo hacer mi trabajo por el gusto de hacerlo. Eso fue lo que tanto me impresionó del tío Jaime. Es cierto, él trabaja en un rancho en Hawái. Es un trabajo difícil, es muy duro. Y con todo y eso, la sonrisa jamás se borra de sus labios. Se deleitaba con lo que hacía. Uno podía verlo y sentirlo. Él estaba trabajando por el gusto de hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar solo por el gusto de hacerlo? ¿Habría alguna diferencia? ¿Recuerdan la historia de los 2 hombres que cincelaban mármol en la Italia medieval? Cuando un sacerdote les preguntó lo que estaban haciendo, uno le contestó: yo estoy picando piedras. Y el otro solo le dijo: yo estoy construyendo una catedral. Cuando escuché esa anécdota me conmovió mucho. Pensé realmente que los 2 hacían el mismo trabajo, pero uno era picapedrero y el otro era un constructor de catedrales. Uno hacía su trabajo porque tenía que hacerlo, pero el otro lo hacía por el gusto de hacerlo. ¿Qué diferencia? ¿Hay todavía constructores de catedrales?
Les voy a contar una historia muy personal. Hace 3 años, mi hijo viajó a Hollywood. Dijo que quería ser productor de películas. Y yo le dije, hijo, es más fácil que te contraten los Lakers a que puedas ser un productor. Ya saben, es un negocio muy difícil. Yo quería que lo supiera, soy su padre. Bueno, todavía no lo ha logrado. Trabaja como asistente de artistas creativos en lo que en Hollywood llaman el cuarto del correo. Y empieza su día de 14 horas a las 5 de la mañana, cargando cajas y llenando el refrigerador del comedor. Pero mientras carga esas cajas, tiene esa misma sonrisa del tío Jaime. Y cuando le preguntan lo que hace, los mira y les dice, yo hago películas. Y lo digo de nuevo, ¿qué diferencia? Piensen en las personas que conocen que realmente aman lo que hacen. Es un placer estar con ellas. Yo he fotografiado a esas personas para el National Geographic toda mi vida. He hablado con ellas, les he hecho preguntas y he aprendido de ellas. Siempre es un placer conocer a las personas que tienen la suerte de hacer lo que aman. Las que aman el trabajo que hacen fueron las que me fascinaron. Las que aceptaron el juego que la vida les repartió y encontraron un modo positivo de mirarlo. Una y otra vez esas personas me mostraron que si quieres enamorarte de lo que haces, no se trata de encontrar un nuevo trabajo. Se trata de encontrar un nuevo modo de ver el que ya tienes. Y eso no es todo lo que me enseñaron. Déjenme contarles una historia sobre mi madre, una de las mujeres más positivas que he conocido. Mi madre me decía, DeWitt, empieza todos los días con el vaso lleno. Y ella tenía razón. Tenía razón, porque el amor se trata de pasión, y la pasión se trata de energía. Y para enamorarnos de lo que hacemos, necesitamos de toda la energía posible. Tenemos que estar tan llenos de vida como si fuéramos a explotar. Hace un par de años, me contrataron para impartir un seminario sobre creatividad en una compañía mayorista de alimentos. Y descubrí que el lema de esta compañía era, el precio lo es todo. Bueno, esa es una visión que puede vaciar el vaso de cualquiera. Así que me presenté en la compañía y me llevaron a una sala de conferencias con 40 de sus mejores vendedores. Todos hombres. Y todos preguntándose por qué debían invertir un tiempo de su día para escuchar a un fotógrafo. Era como ver un cuarto lleno de Danny DeVito. Como a la mitad del seminario, empecé a hablar sobre la idea del vaso lleno. De lo importante que es tener algo que nos llene de energía, que nos mantenga despiertos sonriendo, que nos deje sin aliento. Los escuché y los vi que decían, ¿el vaso lleno? No, la chequera llena, eso es lo importante. Así que les pedí que tomaran un papel y que escribieran 5 cosas que llenaran sus vasos. 5 cosas que hacían fuera del trabajo que los llenara de alegría. Y esperé. Y sus lápices se movían lentamente sobre el papel. Tenían problemas para hacer su lista. Yo pensé, se están quedando vacíos. Finalmente dije, de acuerdo, después de cada idea quiero que anoten la fecha de la última vez que lo hicieron. Y justo allí, a la mitad de la sala de conferencias, un hombre apoyó su cabeza en el escritorio y se puso a llorar. El papel frente a él estaba vacío, completamente en blanco. Nada llenaba su vaso, no había fechas, y Danny DeVito lloraba. Hubo un silencio largo e incómodo. Algunos de sus compañeros lo fueron a consolar. Y de pronto la habitación explotó en una de las discusiones más sorprendentes de las que he participado. Ese día, esos hombres lo entendieron. Vieron y sintieron, a un nivel muy profundo, lo importante que es tener el vaso lleno.
Mi madre estaba en lo cierto. No te puedes enamorar de tu trabajo, a menos que llegues a hacerlo con el vaso lleno. Hay muchos modos de llenar nuestros vasos. Solo tenemos que reconocer lo esencial que es para estar bien y tomarnos el tiempo para hacerlo. Porque cuando nos recargamos, nuestra energía se desparrama sobre todo lo que hacemos. Yo amo ser fotógrafo. Es mi medio para vivir, pero también lo hago en mi tiempo libre para llenar mi vaso. Hace poco tiempo salí a tomar algunas fotografías y en el cielo vi pasar una parvada de aves blancas. Y pensé, qué hermosas garzas. Pero dieron la vuelta. Mi boca se abrió. No tenía idea de qué estaba viendo. Obviamente no eran garzas, pero ¿qué eran? Durante los siguientes 15 minutos simplemente las amé a través de la lente. Grité y bailé y les tomé no sé cuántas fotografías. Y entonces, para mi asombro, la parvada completa cayó como confeti sobre el techo de una casa cercana. Palomas. Eran palomas mensajeras. Crucé todo el campo para ir a verlas. Cuando llegué, su dueño las estaba llamando para que entraran a sus jaulas. Me dijo que las había teñido con colorantes para alimentos y que las hacía volar en bodas o fiestas o cada vez que quería. Él y yo experimentamos una conexión como la que yo acababa de tener a través de mi cámara. Y esa conexión, ese sentimiento, esa inspiración permaneció conmigo mucho tiempo después de que regresé a mi casa. Mi vaso no solo quedó lleno, se estaba derramando. Y me dio la energía para ver mi negocio, mi familia y mi trabajo de un modo diferente, para enamorarme de lo que estaba haciendo. Cada trabajo que hice para el National Geographic fue una oportunidad para enamorarme de un lugar nuevo, de un grupo nuevo de personas y de un desafío nuevo. Algunas veces me sentí rebosante de emoción al empezar. Algunas veces sentí un miedo terrible. Algunas veces honestamente no estaba interesado. Pero fuera como fuera, lo primero que hacía al llegar a la escena era encontrar guías. No se trataba de guías que me mostraran el lugar. Esas eran fáciles de encontrar. Las guías que necesitaba eran las que estaban enamoradas de su tierra, de su profesión y de su vida. Esas eran las guías que buscaba, y a través de sus ojos, buscaba que los paisajes que podían parecer poco interesantes, de pronto cobraran vida. Recuerdo que estaba haciendo una historia sobre la costa norte de California. Me había levantado al amanecer, ya eran las 4 de la tarde, estaba exhausto. Todo lo que quería hacer era volver al hotel y dormir. Pero trabajaba para Geographic, me estaban pagando y tenía toda la luz de la tarde, no podía dejarlo. Así que vi el periódico local y justo en la portada había un artículo sobre un hombre que había cultivado una col de 23 kilos en su jardín. Como si me importara. Pero era mi trabajo. Así que lo llamé y le pregunté si le podía tomar fotos y dijo que sí, pero todavía no estaba yo interesado. Y durante el camino hacia su casa, en lo único que podía pensar era en la cama del hotel. Lo encontré entre sus coles cuando llegué.
Jamás olvidaré su cara. Era como un aro de luz. Me dijo, déjeme mostrarle a mis niñas. Una hora después salí de su casa completamente rejuvenecido y con una col de 14 kilos que él puso en mi coche. Durante los siguientes 2 meses, cada vez que me sentía desinteresado en mi trabajo lo recordaba y me descubría diciendo, si él se puede enamorar de una col de 23 kilos, seguro que yo me puedo enamorar de lo que hago. ¿Se quieren enamorar de lo que hacen? Relaciónense con la gente que ama lo que hace. La gente como él es como la luz de mis fotografías. Es la luz que hace que mis fotografías funcionen. Es la luz lo que las hace especiales. Es la luz que las hace cobrar vida. Yo sé que a veces no importa lo lleno que esté nuestro vaso. No importa cuánto nos relacionemos con la gente que parece amar lo que hace. Esa luz, esa inspiración, nuestra luz, nuestra inspiración, sencillamente no parece estar allí. Porque desde nuestra perspectiva, solo vemos nubes de tormenta y obscuridad. Pero en cierto momento, esa luz no está allí. Solo tenemos que agregarla, como si usáramos un reflector. Tenemos que hacer nuestra propia luz y tenemos que actuar como si amáramos lo que hacemos. Hace algunos años, una mujer escribió un artículo llamado Actos de Nobleza al Azar. Tal vez hasta lo leyeron y tal vez lo practican. Me encantó el artículo y creí en eso. Actos de nobleza al azar. Bueno, como ella vivía en San Francisco, una de sus sugerencias para un acto así era pagar el peaje de la persona que venía atrás cuando cruzaran el puente. Yo vivía del otro lado del Golden Gate, y cada vez que iba a la ciudad yo me decía, de acuerdo, hoy es el día. Y luego, un poco más adelante, decía, hoy no es el día. No sé por qué, pero no lo podía hacer. Así que un día reuní fuerzas y me dije, hoy es el día. No me importa si crees que no estás listo, solo actúa como si lo estuvieras. He descubierto que algunas veces solo tenemos que actuar como si, aunque tengamos miedo, aunque no estén resueltos los detalles, solo tenemos que crear nuestra propia luz actuando como si lo estuvieran. Así que tomé 6 monedas, 3 para mí y 3 para la persona detrás de mí, y conduje hasta la caseta de pago, y vi por el espejo que atrás de mí estaba un flamante Porsche negro. Como si él lo necesitara, ¿no? Yo no soy el tipo que conduce un Porsche, yo manejo un auto gris y polvoriento. Bajé la ventanilla, le di el dinero a la chica que cobraba y le dije, es lo mío y lo del que viene atrás de mí. Ella miró mi coche y muy lentamente volteó a ver el Porsche. Y ella me dijo, no lo conoce, ¿verdad? Le dije, no, no lo conozco. Vi en su cara una gran sonrisa, una maravillosa sonrisa. Me alejé de la caseta y vi por el espejo que el hombre intentaba darle el dinero y ella hablaba con él. No sé qué le decía, pero al final él metió su mano y aceleró de 0 a 100 en 2.4 segundos. Y cuando me rebasó soltó el volante y gritó, ¡sí! ¡Sí! No sé si alegré su día, yo creo que sí. Y el de la chica también. Pero sé que alegré mi día. Yo jamás olvidaré ese sentimiento. Y todo comenzó porque actué como sí. Y de vez en cuando, todavía saco 6 monedas cuando cruzo el puente. Siempre que tomo una fotografía, no puedo evitar decir gracias. No estoy seguro de por qué lo hago o de cuándo empecé, pero sí sé que expresar mi gratitud aumenta mi felicidad. Al ver una escena a través de mi cámara, esas palabras burbujean en mi garganta. Para mí es importante decirlo en voz alta, gracias. Al universo, aunque nadie me esté escuchando. Alguien una vez me dijo,
El factor que más determina tu felicidad es la gratitud. Mientras más agradecido seas, más feliz serás. Estaba absolutamente en lo cierto. Y mientras más actuemos por el gusto de hacerlo, más agradecidos seremos. ¡Gracias! Un pájaro canta no porque tenga una respuesta, sino porque tiene una canción. Este es otro de esos refranes que en verdad me conquistaron. Es otra de esas pequeñas lecciones que me ayudan a enamorarme de lo que hago. A veces, cuando pensamos en eso de enamorarnos del trabajo que hacemos, creo que nos complicamos demasiado. Parece que pensamos que el trabajo que vale la pena debe ser del tipo del que hace una gran diferencia, del tipo que cambia vidas o del que salva el planeta. Digo, es muy bueno si lo hace. Pero ese deseo, esa visión, puede crecer tanto que se vuelve una barrera y como resultado, no hacemos nada. Recuerdo una vez que tomaba